Era un jueves común de marzo, cuando el teléfono sonó a las 2 de la tarde. Estaba en el patio regando las plantas que mi difunta esposa tanto amaba, cuando escuché el ruido insistente viniendo de la cocina. 43 años trabajando como ingeniero civil, jubilado hace 2 años, y aún mantenía la rutina de despertar temprano, cuidar la casa, hacer las compras. Una vida sencilla, organizada, como siempre fue. «Bueno, señor Antonio Carlos». La voz del otro lado era formal, pero cargaba una urgencia que me hizo soltar la regadera en el suelo. «Sí, soy yo. Aquí es del Banco Nacional de México, sucursal Roma Norte. ¿Podría venir ahora? Es urgente». Mi pecho se apretó. A los 67 años, llamada de banco nunca es buena noticia. ¿Pasó algo con mi cuenta? «Señor, no puedo hablar por teléfono, pero su hijo está aquí con documentos que transfieren sus bienes. Dice que usted lo autorizó». «¿Usted autorizó alguna transferencia hoy?» El mundo se detuvo, literalmente se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago y después otro en la garganta. ¿Yo? ¿Hoy? ¿Qué transferencia? «Venga ahora, señor Antonio Carlos, antes de que sea demasiado tarde». La llamada se cortó. Me quedé ahí parado, en medio del patio, sosteniendo un teléfono mudo con el sol de marzo pegando en la espalda y una sensación de frío recorriendo todo mi cuerpo. Mi hijo, Rodrigo, mi único hijo, el niño que cargué en los hombros para ver los Juegos del América, a quien le enseñé a manejar en Mitsuru viejo, a quien le pagué universidad privada aun cuando el dinero estaba apretado. Las manos me temblaban cuando tomé las llaves del carro. 40 minutos de tráfico hasta el banco. 40 minutos para tratar de entender qué estaba pasando. 40 minutos para recordar cada sacrificio que hice por ese mijo. Las horas extra en la obra cuando quería un videojuego nuevo. Las vacaciones canceladas para pagar el curso de inglés. La fiesta de 15 años de la prima que no fui porque estaba trabajando en un proyecto que iba a rendir dinero extra para su graduación. Cuando llegué al banco, mi camisa estaba empapada de sudor frío. No era el calor de marzo, era el miedo. Era la traición tocando a la puerta antes de que yo tuviera certeza de lo que estaba pasando. «Señor Antonio Carlos», la ejecutiva, una mujer de unos 40 años, me recibió con una mirada de pena mezclada con urgencia. «Por favor, venga conmigo». Y ahí, en la sala de gerencia, sentado como si fuera dueño del mundo, estaba Rodrigo, mi hijo de 38 años, de traje azul marino, corbata roja, esa sonrisa que conocía desde niño, la misma sonrisa que ponía cuando rompía algo y trataba de esconderlo. Solo que ahora no era un florero roto, era toda mi vida la que estaba sobre la mesa. «Órale, papá», habló como si me hubiera encontrado en el Oxxo. No pude responder, la garganta estaba cerrada, las palabras atrapadas en algún lugar entre el pecho y la boca. En la mesa, esparcidos como cartas de un juego que no sabía que estaba jugando, había papeles, muchos papeles, mi casa, mi cuenta corriente, mis ahorros, todo ahí, listo para ser transferido a su nombre. «Señor Antonio Carlos», la ejecutiva habló bajito, «su hijo presentó un poder notarial diciendo que usted tenía problemas de salud y había autorizado la transferencia de todos sus bienes a su nombre. Dice que usted firmó los documentos ayer, en casa. Pero como son montos altos y transferencia de inmuebles, nuestro protocolo exige la confirmación. Personal. Protocolo. Qué palabra bonita. Si no fuera por el protocolo estaría en la calle en ese momento. Sin casa, sin dinero, sin nada. A los 67 años. Miré a Rodrigo, mi hijo, el hombre que crié. «¿Firmaste mi nombre?» Ni siquiera parpadeó. «Papá, platicamos sobre esto ayer. Usted está olvidadizo. Es mejor dejar todo a mi nombre, para evitar problemas cuando usted, bueno, cuando ya no esté aquí. Cuando ya no esté aquí. Como si ya estuviera muerto. Como si fuera solo un estorbo esperando. Su hora de salir de escena para facilitarle la vida. Nunca firmé nada de eso, Rodrigo. Papá, usted está confundido. Es normal a su edad. A su edad.
67 años, lúcido, saludable, jubilado hace apenas 2 años, y él hablando como si fuera un anciano gagá que no sabía su propio nombre. La ejecutiva me miró, después a él, después a los papeles. «Señor Antonio Carlos, ¿confirma o no la transferencia?» Fue en ese momento que entendí algo que todo padre debería entender, pero que siempre esperamos nunca tener que aprender. Existe una diferencia entre criar un hijo y criar un hombre de carácter. Yo había criado un hijo, alimentado, vestido, educado, amado. Pero carácter es algo que no puedes dar de regalo. Es algo que la persona necesita construir sola. Y ahí, en esa oficina de banco, descubrí que mi hijo había construido algo muy diferente de lo que yo imaginaba. «No», dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «No confirmo transferencia alguna». La sonrisa de Rodrigo desapareció como papel quemándose. «Papá, se va a arrepentir de esta decisión». Y fue ahí cuando supe. Esa ya no era una conversación entre padre e hijo, era una guerra. Y yo ni sabía que estaba peleando. ¿Ya has sentido que el suelo se desaparece debajo de tus pies? ¿Ya descubriste que la persona en quien más confiabas en el mundo estaba lista para verte en la calle? ¿Cuántos padres por ahí están criando hijos que van a mirarlos un día como si fueran apenas obstáculos en el camino de la herencia? Si ya has sentido que toda una vida de trabajo como padre valía menos que un capricho momentáneo de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa tarde en el banco me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como cajero automático, no como padre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos padres por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan relatos reales, como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Antonio Carlos Silva, tengo 67 años y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendas cómo llegué a ese momento, descubriendo que mi propio hijo estaba tratando de robarme, como si fuera un cajero automático con piernas, no un padre que dedicó décadas de su vida para criar a ese mijo. Porque esta historia va a hacer que muchos padres repiensen lo que están aceptando en nombre del amor familiar. Conocí a María Elena en 1978, en una kermés de la iglesia de la colonia Doctores. Yo tenía 21 años, ella 19. Era bonita, pero no era solo eso. Era una mujer que me miraba a los ojos cuando conversaba, que se reía con mis chistes malos, que soñaba junto conmigo en construir una familia. Me casé con ella 2 años después, en una ceremonia sencilla, pero llena de amor verdadero. En ese tiempo yo era auxiliar de ingeniería en una constructora pequeña del sur de la ciudad. Ganaba poco, pero tenía ganas de salir adelante. Despertaba a las 5 de la mañana, tomaba café negro con pan y mantequilla, tomaba 2 peceros para llegar al trabajo a las 7, regresaba a casa a las 7 de la noche, cansado, sucio de cemento y polvo, pero feliz. Era un hombre construyendo un futuro. María Elena se embarazó 2 años después de casarnos. Recuerdo como si fuera ayer el día que me contó. Llegó a casa con esa sonrisa diferente. Me hizo sentar en la cocina y me dijo, «Antonio, vas a ser papá». Lloré. Lloré como llora un hombre cuando recibe la mejor noticia de su vida. No era llanto de tristeza, era llanto de alegría mezclado con miedo, miedo de no lograr ser el padre que esa criatura merecía. Durante el embarazo, tomé todos los turnos extra que aparecieron. Sábado, domingo, días feriados, no importaba. Cada hora extra era un pañal, una cuna, un juguete para el bebé que venía. María Elena se quejaba de que trabajaba demasiado, pero entendía. Queríamos dar lo mejor a nuestro hijo. Rodrigo nació en 1985, una mañana de septiembre. 7 de la mañana, 3.2 kilos.
llorando como un pequeño guerrero. Cuando el doctor me lo puso en el brazo, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo Antonio Carlos, era papá. Era el hombre responsable de proteger, educar, amar a ese pequeñito que cabía en la palma de mi mano. Los primeros años fueron duros económicamente, pero felices. María Elena dejó de trabajar para cuidar a Rodrigo y yo me convertí en el único proveedor de la familia. No era fácil mantener una casa con sueldo de auxiliar de ingeniería, pero me las arreglaba. Siempre me las arreglaba. Recuerdo las madrugadas cuando Rodrigo lloraba y yo me levantaba junto con María Elena. Ella le daba biberón, yo le cambiaba el pañal. Después nos quedábamos los dos viéndolo dormir en la cuna que yo mismo armé. Va a ser ingeniero igual que su papá, decía María Elena. O lo que él quiera ser, yo respondía. Solo quiero que sea feliz y honesto. Honesto, qué palabra irónica ahora. Cuando Rodrigo cumplió 5 años, conseguí el ascenso que tanto esperaba. Me convertí en ingeniero junior. El sueldo casi se duplicó, y por primera vez pudimos salir del alquiler y conseguir un crédito Infonavit para casa propia. Una casita sencilla en Nezahualcóyotl, 2 recámaras, una sala pequeña, pero era nuestra. Recuerdo el día de la mudanza, Rodrigo corriendo por los cuartos vacíos gritando nuestra casa, y yo ahí, en el patio, planeando dónde iba a plantar las rosas que María Elena tanto quería. Trabajé como un loco para pagar esa casa, 10 años de crédito que liquidé en 7, haciendo horas extra, agarrando chambitas los fines de semana. Mientras otros padres estaban en la cantina o viendo el fútbol en el deportivo, yo estaba con casco en la cabeza, haciendo mediciones, calculando estructuras, ganándome cada ladrillo de esa casa con sudor y determinación. Rodrigo creció viendo eso. Creció viendo al papá salir de madrugada y regresar por la noche, siempre con una sonrisa para él, siempre con un ¿cómo te fue en la escuela hoy, campeón? Cuando hacía berrinche por algo caro que quería, yo le explicaba, «Mijo, papá necesita trabajar mucho para comprar esas cosas, pero si realmente lo quieres, le buscamos». Y siempre le buscaba. El videojuego que costaba 2 salarios mínimos, agarré otra chambita. La bicicleta importada que tenían todos los amigos. Trabajé 3 sábados seguidos en una obra en Ecatepec. El curso de inglés en la secundaria. Cancelé las vacaciones que María Elena y yo habíamos planeado para Acapulco. Pero no era sacrificio. Era amor. Era un padre construyendo el futuro del hijo. Era creer que cada no que me daba a mí mismo era un sí que le daba a él. Rodrigo siempre fue inteligente. Buenas calificaciones en la escuela, facilidad para aprender, don para los números. Salió a su papá, decía María Elena orgullosa, y yo me sentía orgulloso de tener un hijo inteligente, educado, que saludaba a los mayores, que ayudaba a su mamá en casa. Cuando llegó el momento del examen de admisión, quería ingeniería civil en la UNAM, igual que su papá, decía, pero no pasó al primer intento. No hay problema, le dije, vamos a meter curso. Y ahí fui, pagando curso caro, maestro particular de matemáticas, material didáctico, importado. Todo para que mi hijo realizara su sueño de ser ingeniero. Pasó al 2.º año. Recuerdo su alegría cuando salieron los resultados. Me habló gritando, «Papá, pasé a la UNAM». Dejé todo en la obra y corrí a casa. Llegamos a llorar juntos. Padre e hijo abrazados en la sala, María Elena haciendo una comida especial para celebrar. «Ahora sí empiezan los gastos», le dije a María Elena esa noche. «Universidad pública, pero está el transporte, material, comida». Me miró con esa mirada de quien conoce al marido desde hace 20 años. «Le vamos a echar ganas. Siempre le hemos echado ganas». Y le echamos ganas. 5 años de universidad, 5 años levantándome a las 4:30 de la mañana para darle dinero del almuerzo, dinero del camión, dinero para los libros. Cuando otros padres se quejaban de los gastos con hijos en la universidad, yo pensaba, es una inversión. Estoy construyendo el futuro de un hombre.
Si hubiera sabido que estaba construyendo el futuro de alguien que un día trataría de dejarme sin casa. Hay silencios de padre que pesan más que gritos. Durante la universidad, Rodrigo empezó a cambiar. Se volvió más distante, más crítico con nuestra vida sencilla. Papá, los papás de mis amigos tienen mejores carros. Papá, qué pena venir a buscarme a la UNAM en este Tsuru viejo. Papá, ¿no podríamos vivir en un lugar mejor? Me lo tragaba y le explicaba. Mijo, vivimos de acuerdo a nuestra condición. Este carro te llevó a la escuela durante 10 años. Esta casa la construimos con amor. Pero él ponía los ojos en blanco, como si el amor fuera poco, como si el esfuerzo fuera vergüenza. María Elena murió en 2018, cáncer de mama que descubrimos demasiado tarde. Rodrigo ya estaba casado, viviendo con Fernanda en un departamento en Polanco que el suegro había dado de regalo de bodas. En los últimos meses de ella en el hospital, aparecía poco. Papá, es muy difícil para mí ver a mamá así. Papá, a Fernanda no le gusta mucho el hospital. Cuidé a María Elena solo en los tratamientos en el IMSS, solo en las madrugadas de dolor, solo cuando se fue. En el velorio, Rodrigo lloró. Lloró mucho. Pero después de que todos se fueron, me dijo, papá, ahora se va a quedar solo en esa casa tan grande. ¿No quiere pensar en vender y comprar un departamentito más pequeño? Una semana después del entierro de su mamá, ya estaba pensando en sacarme de casa. Pero yo era padre, y los padres creen, los padres esperan, los padres piensan que los hijos siempre mejoran. Qué equivocado estaba. El primer señal lo debería haber notado 3 meses después del entierro. Rodrigo llegó a casa un jueves por la tarde, cosa rara, porque siempre hablaba antes de venir. Llegó con esa sonrisa que conocía desde niño, la misma sonrisa de cuando rompía algo y venía a confesar. ¿Qué onda, papá? ¿Cómo está? Bien, mijo. Qué bueno verte. La conversación empezó normal. Preguntó por mi salud, si estaba comiendo bien, si no me sentía muy solo en la casa. Cuidados de hijo, pensé, hasta que llegó la verdadera razón de la visita. Papá, Fernanda y yo tenemos una oportunidad de inversión increíble. Es un departamento en preventa en Interlomas, plusvalía garantizada, pero necesitamos dar un enganche de 800,000 pesos. 800,000 pesos, casi la mitad de mis ahorros. Mijo, es mucho dinero. Papá, es inversión. En 2 años vale el doble. Entonces lo vendemos y le devolvemos su dinero con ganancia. Con ganancia. Como si fuera un banco. Como si los 40 años que trabajé para juntar ese dinero fueran apenas capital de trabajo para sus negocios. Déjame pensarlo, Rodrigo. Su sonrisa cambió. Se puso forzada, impaciente. Papá, la oportunidad es ahora. Si la perdemos, se perdió. Los otros departamentos del edificio ya se vendieron. Presión. La primera técnica de manipulación que no supe identificar en ese momento. Crear urgencia artificial para forzar una decisión sin tiempo para reflexionar. Terminé prestándole 800,000 pesos que transferí a su cuenta un sábado por la mañana, con la promesa de que sería devuelto en 2 años con intereses. El departamento nunca existió. Descubrí esto 6 meses después, cuando vino a pedir más dinero y se le escapó que estaban todavía buscando el departamento correcto. Cuando le pregunté por los 800,000, dijo que había invertido en algo todavía mejor y que yo iba a tener mucha más ganancia de la que imaginaba. Mentira sobre mentira, pero yo era padre, y los padres quieren creer. El segundo señal vino en Navidad de ese mismo año, la primera Navidad sin María Elena. Esperaba que fuera un momento de unión, de familia apoyándose. Preparé la cena como ella la hacía, arreglé la mesa con el mantel de encaje que era de mi suegra, compré regalos para Rodrigo y Fernanda. Llegaron a las 9 de la noche, la cena estaba fría, yo estaba esperando desde las 7. Papá, pasamos primero en casa de los papás de Fernanda. Hicieron esa cena tradicional italiana. Ya sabe cómo es. No sabía cómo era. Solo sabía que mi hijo prefería la cena italiana de la familia de la esposa a la cena mexicana
que su padre había hecho con cariño. Se quedaron 2 horas. 2 horas de conversación forzada, mientras yo trataba de crear el ambiente navideño que María Elena siempre creaba. Cuando se fueron, dejaron los regalos que había comprado sobre la mesa. «Los agarramos la próxima vez», dijo Fernanda. «Está muy pesado para cargar». Pesado. Regalos escogidos con cariño eran pesados. Pero el tercer señal, ese fue el más doloroso. En marzo del año siguiente, empecé a sentir unos dolores en el pecho. «Nada grave», dijo el doctor, pero recomendó algunos exámenes. Le hablé a Rodrigo para contarle. «Papá, usted anda muy preocupado por la salud. A su edad es normal sentir unas cosas». «Rodrigo, el doctor pidió unos exámenes. ¿Puedo contar contigo si necesito algo?» Silencio del otro lado. Un silencio largo, pesado. «Papá, Fernanda y yo estamos en una etapa muy ocupada en el 1900. Trabajo. Pero si es alguna emergencia, claro que venimos». Emergencia, o sea, a menos que estuviera muriendo, no tenía tiempo. Los exámenes salieron normales, pero me quedé una semana esperando los resultados solo. Una semana imaginando escenarios. Una semana en que mi único hijo no llamó para saber si estaba todo bien. Cuando le hablé para dar la buena noticia, dijo: «Qué bueno, papá». Yo le dije que no era nada. Como si fuera el doctor. Como si mi preocupación fuera tontería. ¿Cuántos hombres por ahí están tragándose el desreceto de los propios hijos? ¿Cuántos padres están financiando su propia humillación sin darse cuenta? Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. El cuarto señal fue financiero nuevamente. 6 meses después de los primeros 800,000, apareció con otra oportunidad. «Papá, hay un amigo mío que está vendiendo un carro importado, una BMW 2018, seminueva, a un precio increíble, solo 1.2 millones. Rodrigo, tú no necesitas carro, tienes ese Honda que te dio tu suegro. Papá, es inversión, carro importado solo se revaloriza. Y además, necesito causar buena impresión en los clientes. El Honda es muy sencillo». Sencillo. El Honda que el suegro había dado de regalo era sencillo, pero el dinero que junté en 40 años de trabajo era adecuado para comprar lo que él consideraba apropiado. «Mijo, ya te presté 800,000 y todavía no veo ni un peso de ese dinero». «Papá, usted se preocupa por estas cosas pequeñas. Cuando se venda el departamento, usted va a recibir todo con intereses. Por lo pronto déjeme manejar las inversiones». Inversiones, como si mi dinero fuera un portafolio que él administraba. Presté otros 1.2 millones, 2 millones de pesos en total, casi toda mi reserva de jubilado. La BMW existía. Lo vi manejándola por la ciudad algunas veces, pero el dinero para comprarla vino de la venta del Honda que el suegro había dado. El dinero que le presté fue para... bueno, hasta hoy no sé a dónde se fue. El quinto señal fue el más sutil, pero también el más revelador. Empezó a llamarme señor en vez de papá. Al principio pensé que era respeto, educación, pero después me di cuenta de que era distanciamiento. Señor es como tratas a un extraño. Papá es como tratas a alguien que amas. ¿El señor no quiere contratar una muchacha? La casa está muy grande para que el señor la cuide solo. ¿El señor no cree que debería hacer unas reformas en la casa? Está medio anticuada. ¿El señor ya pensó en hacer un testamento? Es importante organizar esas cosas. Testamento. Estaba planeando mi muerte antes de que yo estuviera enfermo. Pero el sexto señal, ese me rompió el corazón de una vez. En mi cumpleaños número 66, no vino, ni llamó. A las 8 de la noche mandó un mensaje por WhatsApp. «Papá, felicidades. Surgieron unos compromisos de última hora. Hablamos la próxima semana». Compromisos de última hora en el cumpleaños del padre. Al día siguiente, vi en el Instagram de Fernanda las fotos de los compromisos. Estaban en una fiesta de cumpleaños de una amiga de ella. Risas, champaña, mesa abundante.
mientras yo celebraba mi cumpleaños solo con un pedazo de pastel comprado en el súper. Fue ahí que empezó a despertar en mí una sensación que todo padre ruega nunca sentir, la sospecha de que el hijo que criaste no es el hombre que pensabas que habías educado. Pero yo todavía creía, todavía justificaba. Está en una etapa difícil. El trabajo lo está absorbiendo mucho. A Fernanda no le gusta mucho la familia. Excusas. ¿Cuántas excusas crea un padre para no aceptar que el hijo se volvió alguien que no reconoce? La dificultad específica de hombres mayores en buscar ayuda o admitir que están siendo maltratados es algo que la sociedad no reconoce. Nosotros, los hombres de mi generación, fuimos criados para ser fuertes, para resolver problemas, para proteger a la familia. Admitir que tu propio hijo te está abusando es como admitir que fallaste como padre, como hombre, como protector. Durante esos meses de manipulación sistemática, mi salud física empezó a resentirse. Dolores de cabeza frecuentes, problemas para dormir, pérdida de apetito. El cuerpo de un hombre de 67 años reacciona al estrés emocional de formas que no entendemos hasta que es demasiado tarde. Pero el impacto mental era peor. Empezaba a dudar de mis propias decisiones, de mis propias memorias. Cuando Rodrigo decía, «Usted ya me había platicado eso», yo me preguntaba si realmente estaba perdiendo la memoria. Cuando él decía, «A su edad es normal estar confundido», yo empezaba a creer que tal vez sí estaba confundido. ¿Cuántos hombres de nuestra edad están pasando por esto mismo? ¿Cuántos están siendo manipulados psicológicamente por hijos que aprendieron a usar el amor paternal como arma de chantaje? El séptimo señal fue cuando sugirió que vendiera la casa. «Papá, esa casa es muy grande para una persona sola y está valiendo una fortuna. Usted podría vender, comprar un departamento más. Pequeño y todavía le sobraría un buen dinero para invertir. Rodrigo, esa casa es mi vida. María Elena y yo construimos cada pedazo de ella. Papá, mamá ya se fue. Quedarse apegado a esas cosas no la trae de vuelta. Como si amor fuera apego, como si memoria fuera debilidad. Además, continuó, cuando usted esté más grande, va a necesitar cuidados. Es mejor ya ir preparándose financieramente. Cuidados. A los 66 años, saludable, lúcido, independiente, ya me estaba planeando como un peso, como alguien que iba a dar trabajo. ¿Cuántos padres por ahí están escuchando este tipo de conversación de sus hijos? ¿Cuántos hombres están siendo convencidos de que son un estorbo en su propia vida? Dije que no. Firme. Por primera vez en mucho tiempo, le dije no a mi hijo. La mirada que me dio eso fue como si fuera un obstáculo irracional en el camino de planes que ya había hecho, y fue ahí que debería haber entendido. Ya no era una relación de padre e hijo. Era una relación entre un hombre con patrimonio y alguien que estaba esperando que ese patrimonio quedara disponible. Pero aún así, yo creía. Porque los padres creen. Aunque todas las evidencias digan lo contrario, hasta el día de esa llamada del banco, hay dolores que un hombre se traga por años, hasta que un día la garganta ya no aguanta más. Esa tarde en el banco, mirando esos papeles sobre la mesa, viendo a mi propio hijo sentado como si fuera dueño de mis 67 años de vida, mi garganta finalmente dijo, «Basta». «No», repetí para a la ejecutiva, «no autorizo transferencia alguna». Rodrigo se levantó de la silla. Alto, imponente, con esa postura de quien estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. «Papá, está haciendo una escena innecesaria». Escena innecesaria. Como si defender mi propio patrimonio fuera teatro. «Rodrigo, falsificaste mi firma». «Papá, usted firmó esos papeles ayer. Usted es el que está confundido». Pero esta vez no dudé de mí mismo. Por primera vez en meses, tuve certeza absoluta de algo. Nunca había firmado esos papeles. Y más importante, no estaba confundido. Me estaban robando. «Ejecutiva», dije, volteándome hacia la mujer que observaba la escena con incomodidad evidente, «quiero hacer una denuncia. Mi hijo trató de transferir mis bienes sin autorización».
La cara de Rodrigo cambió completamente. La sonrisa confiada desapareció. La postura imponente se desinfló. Por primera vez en mucho tiempo, vi miedo en sus ojos. Papá, usted no va a hacer eso conmigo. Rodrigo, tú me hiciste esto a mí. Trató una última jugada. Papá, piense en la familia. Piense en lo que diría mamá si supiera que está demandando a su propio hijo. Mamá. Tuvo el valor de invocar la memoria de María Elena para manipularme. La mujer que dio su vida para criarlo, que trabajó, se sacrificó, amó incondicionalmente, y él usando su memoria como arma de chantaje emocional. Fue ahí que algo se quebró dentro de mí. No se quebró de dolor, se quebró de liberación, como cuando cargas un peso inmenso por tanto tiempo que ni recuerdas cómo es caminar libre, hasta que alguien quita el peso de tus hombros y redescubres cómo es respirar. Rodrigo, dije, y mi voz estaba más calmada de lo que esperaba. Tu mamá diría exactamente lo que te estoy diciendo. Un hombre no acepta ser robado ni por su propio hijo. Salí del banco sin voltear atrás. Escuché que gritaba mi nombre. Escuché a la ejecutiva tratando de mediar, pero no paré. Por primera vez en años, estaba tomando una decisión sin preocuparme por sus sentimientos, sin tratar de preservar una armonía familiar que solo existía en mi cabeza. En el carro, parado en el estacionamiento, temblé. Temblé como un hombre que acababa de escapar de un accidente. Porque eso fue lo que pasó. Escapé de un accidente financiero que me dejaría sin nada a los 67 años. Cuando llegué a casa, me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde María Elena servía la cena a la familia durante 30 años, y empecé a hacer algo que nunca había hecho en la vida. Un inventario de mi relación con mi hijo. Agarré una hoja de papel y empecé a hacer una lista. Todos los préstamos, todas las promesas no cumplidas, todas las mentiras, todas las manipulaciones. Cuando terminé, eran 3 páginas escritas a mano, 3 páginas de evidencias de que me habían estado explotando sistemáticamente por casi 2 años. Pero lo más doloroso no eran los números, era la cronología emocional. Me di cuenta de que cada vez que le decía no a alguna petición suya, venía el silencio. Punitivo. Todo su afecto era condicional a mi dinero. Todas las visitas tenían un propósito financiero. Yo no era un padre para él, era un inversionista que casualmente tenía el mismo apellido. Esa noche le hablé a mi hermano Mario, 2 años menor, que vivía en Puebla. No platicábamos mucho, cosa de hombres de nuestra generación que no tienen la costumbre de compartir problemas familiares, pero necesitaba hablar con alguien. Mario, necesito contarte algo. Le conté todo. Los préstamos, las mentiras, el intento de falsificación en el banco. Del otro lado de la línea un silencio largo. Antonio, te voy a decir algo que no te va a gustar escuchar. Siempre pensé que ese muchacho era medio interesado. ¿Cómo? ¿Te acuerdas en el cumpleaños de 80 años de papá? Rodrigo pasó toda la fiesta preguntando sobre herencia, sobre testamento. Con el abuelo vivo todavía, ya estaba contando el dinero de la familia. No me acordaba. O no había querido ver. ¿Cuántas señales ignoramos porque duele menos que ver la verdad? ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Mario. No sé, todavía es mi hijo. Antonio, hijo que trata de robar a su padre, dejó de ser hijo. Se volvió otra cosa. Se volvió otra cosa. Qué definición certera y dolorosa. Pasé toda la madrugada despierto, caminando por la casa, pensando, viendo sus fotos de niño, los trofeos de fútbol de la adolescencia, el título de ingeniero enmarcado en la pared, tratando de entender en qué momento el niño que crié se volvió el hombre que trató de robarme. En la mañana siguiente tomé la primera decisión. Cambié todas las contraseñas. Banco, tarjeta, banca en línea, todo. Después le hablé al ejecutivo y pedí que me informaran sobre cualquier movimiento sospechoso. La segunda decisión fue más difícil. Contraté un abogado, licenciado Paulo Enrique, 55 años, especialista en derecho familiar,
Despacho en el centro de la Ciudad de México. Un hombre serio que miraba a los ojos cuando hablaba y no trataba de venderme esperanzas falsas. Señor Antonio Carlos, falsificación de firma es delito, pero demandar a un hijo no es decisión sencilla. Licenciado, si fuera un extraño en la calle, ¿qué aconsejaría? Denuncia inmediata y acción penal. Entonces eso es lo que vamos a hacer. El licenciado Paulo me miró un momento largo. ¿Puedo hacer una pregunta personal? ¿Usted tiene otros hijos? No, solo él. ¿Está seguro de que quiere seguir con esto? Porque desde el momento que pongamos la denuncia, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Palabras que deberían asustarme, pero que me trajeron una extraña sensación de alivio. Porque ¿volver a qué? ¿A ser robado con educación? ¿A financiar mi propia humillación? ¿A aceptar migajas de afecto de quien debería amarme incondicionalmente? Licenciado, tengo 67 años. Trabajé 43 años para juntar lo que tengo. Si no me defiendo ahora, ¿cuándo me voy a defender? Pusimos la denuncia el lunes siguiente. Delito de falsificación de documento y tentativa de estafa. Ministerio Público, un hombre de mi edad, me miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Señor Antonio Carlos, desafortunadamente casos como el suyo están volviéndose cada vez más comunes. Hijos que ven a los padres mayores como obstáculos a la herencia. Obstáculos a la herencia. ¿Qué definición precisa de mi situación? El martes cambié el testamento. No quité a Rodrigo completamente. Todavía era mi hijo, a pesar de todo, pero creé una fundación que se quedaría con el 80% de mis bienes para ayudar a adultos mayores víctimas de violencia familiar. Rodrigo heredaría el 20%, suficiente para no quedar desamparado, insuficiente para sentirse premiado por el intento de robo. El miércoles, instalé cámaras de seguridad en la casa. Si decidía aparecer, quería todo grabado. El jueves abrí una cuenta nueva en un banco diferente y transferí la mayor parte de mi reserva. La cuenta antigua se quedaría con lo mínimo necesario para los gastos mensuales. Si trataba algo nuevo, no encontraría mucho. El viernes hice algo que no había hecho en décadas. Fui a Plaza Universidad a comprar ropa nueva. 3 camisas, 2 pantalones, un zapato formal, no por vanidad, por dignidad, por autorrespeto, por recordar que todavía era un hombre con valor, independientemente de lo que mi hijo pensara sobre mí. El sábado sonó el teléfono. Era él. Papá, necesitamos platicar. ¿Sobre qué, Rodrigo? Sobre esta locura que hizo. Denuncia contra su propio hijo. Locura. Defenderse de tentativa de robo. Era locura. Rodrigo, falsificaste mi firma para robar mis bienes. ¿Qué exactamente debería haber hecho? ¿Agradecerte? Papá, está exagerando. Solo estaba tratando de organizar las cosas suyas. Organizar. Qué eufemismo elegante para robo. Ven acá a la casa, lo resolvemos. No, Rodrigo. Si quieres hablar conmigo, va a ser en presencia de mi abogado. Silencio del otro lado. Papá, ¿contrató abogado contra mí? Contraté abogado a mi favor. Más silencio. Papá, usted no conoce al hijo que crió. Rodrigo, yo conocía al niño que crié. Al hombre que trató de robarme, ese no lo conozco. Colgué el teléfono. Y por primera vez en meses me sentí más fuerte que cansado. ¿Cuántos hombres de nuestra edad están aceptando migallas de respeto de hijos que deberían honrarlos? ¿Cuántos padres están financiando su propia falta de dignidad en nombre del amor familiar? Cuando un padre es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones, pero a veces es la cicatriz que muestra dónde estaba la debilidad que necesitaba ser curada. La primera reacción de Rodrigo cuando descubrió la denuncia fue tratar de intimidarme. El lunes siguiente apareció en mi puerta a las 7 de la mañana. No tocó el timbre. Se quedó gritando desde el portón. «Papá, abra esa puerta. Necesitamos resolver esto ahora». Estaba tomando café, viendo por la ventana de la cocina. Lo veía ahí, nervioso, caminando de un lado para otro, gesticulando como un hombre que había perdido el control de la situación.
Las cámaras que había instalado estaban grabando todo. No abrí la puerta. «Papá, sé que está ahí. No va a poder esconderse de mí». Esconderse. Como si fuera el criminal de la historia. Le hablé al licenciado Paulo Enrique. «Licenciado, está aquí gritando en mi puerta. ¿Puedo llamar a la policía?» «Puede y debe. Está incumpliendo la medida de protección que solicitamos». Medida de protección. No había contado esa parte todavía. El día que pusimos la denuncia, el licenciado Paulo sugirió también una medida de protección de urgencia. «Señor Antonio Carlos, hombres como su hijo, cuando se sienten acorralados, pueden volverse agresivos. Es mejor prevenir». Llamé a la policía. 15 minutos después, una patrulla se detuvo en mi calle. Vi por la ventana a los dos policías conversando con Rodrigo. Gesticulaba mucho, apuntaba hacia la casa, claramente tratando de explicarse. Uno de los policías vino hasta el portón. «Señor Antonio Carlos, ¿puede venir acá, por favor?» Salí de casa con los documentos en la mano. La medida de protección, una copia de la denuncia, las grabaciones de las cámaras. «Señor, su hijo alega que hubo un malentendido familiar y que usted está siendo manipulado por terceros». Manipulado por terceros. Terceros que, según él, eran el abogado que había contratado para defenderme de él. «Comandante, este joven trató de falsificar mi firma para transferir mis bienes. Está todo documentado aquí». El policía revisó los papeles. Después miró a Rodrigo, después a mí. «Señor, su hijo va a tener que retirarse. Si regresa acá, vamos a tener que arrestarlo por incumplimiento de medida de protección». «¡Papá!», Rodrigo gritó mientras era conducido lejos del portón. «Se va a arrepentir de esto. No sabe de lo que soy capaz». Amenaza. Clara, directa, frente a los policías. «Señor Antonio Carlos», el comandante me dijo bajito, «grabe todas las interacciones con él. Hombres como su hijo, cuando se sienten acorralados, pueden intentar cualquier cosa. Pueden intentar cualquier cosa». Qué frase inquietante. 2 horas después sonó el teléfono. No era Rodrigo, era Fernanda. «Señor Antonio Carlos, necesita parar con esta locura. Rodrigo está destrozado». «Fernanda, tu marido trató de robarme». «Señor Antonio Carlos, Rodrigo solo estaba tratando de ayudar. Usted está viejo, confundido, ya no puede administrar sus cosas bien». Viejo y confundido. La misma narrativa que él había creado, ahora siendo repetida por la esposa. «Fernanda, tengo 67 años, jubilado hace 2 años, manejo, cocino, cuido la casa, administro mis finanzas. ¿Qué confusión es esa que están inventando?» «Señor Antonio Carlos, sabemos que después de que murió la suegra, usted quedó medio deprimido. Es normal. Pero transferir el patrimonio a Rodrigo sería lo mejor para todos, lo mejor para todos, como si yo no fuera parte de ese todos. Fernanda, no voy a discutir esto contigo. Si Rodrigo quiere hablar conmigo, va a ser a través del abogado». «Señor Antonio Carlos, usted no sabe lo que está haciendo. Rodrigo tiene amigos influyentes. Puede comprobar que usted no está en condiciones de administrar su patrimonio». Amenaza número 2. Ahora iban a tratar de declararme incapaz. Colgué el teléfono e inmediatamente le hablé al licenciado Paulo. «Licenciado, están amenazando con tratar de declararme incapaz». «Señor Antonio Carlos, nos vamos a adelantar. Mañana usted va a hacer una evaluación psicológica completa. Queremos dictámenes que comprueben su plena capacidad mental y emocional». El martes, pasé 4 horas en el consultorio de la doctora Regina Santos, neuropsicóloga indicada por el licenciado Paulo. Pruebas de memoria, razonamiento lógico, capacidad de decisión, estado emocional. «Señor Antonio Carlos», me dijo al final de la evaluación, «usted tiene una capacidad mental arriba del promedio para su edad. Está perfectamente lúcido y capaz de tomar cualquier decisión sobre su vida». Dictamen pericial que derribaba toda su estrategia. Mientras tanto, empecé a investigar la vida financiera de Rodrigo. Una cosa que el licenciado Paulo me había enseñado. «Señor Antonio Carlos,
hombres que roban a la familia suelen tener problemas financieros que esconden. Contraté un contador para hacer un análisis de la empresa de Rodrigo. Lo que descubrimos fue impactante. La consultora de ingeniería suya estaba en quiebra hace más de un año. Debía a proveedores, a empleados, al SAT. El departamento donde vivían tenía 3 meses de mantenimiento atrasado. La BMW que había comprado con mi dinero estaba siendo financiada con tarjeta de crédito. Estaban viviendo una vida de mentira, sostenida por los préstamos que él me sacaba. Pero el descubrimiento más impactante vino cuando el contador consiguió acceso a sus extractos bancarios a través de la investigación judicial. En los últimos 2 años había recibido de mí un total de 3.2 millones de pesos. Yo pensaba que eran 2 millones, pero había otros préstamos menores que había olvidado contabilizar. 3.200.000 pesos, casi todos mis ahorros de jubilación. De esa cantidad, apenas 400.000 habían sido usados para pagar deudas reales de la empresa. El resto, viajes internacionales, restaurantes caros, ropa de marca, gadgets electrónicos, habían usado mi dinero para sostener un estilo de vida que no podían mantener con sus propios ingresos. El jueves, el licenciado Paulo me llamó a su despacho con noticias. Señor Antonio Carlos, conseguimos una información importante. Su hijo ya trató de hacer esto antes. ¿Cómo? Trató de obtener un poder notarial de su difunta esposa cuando estaba internada con cáncer. El hospital no lo permitió porque estaba bajo medicación fuerte, pero hay registro del intento. Había tratado de robar a su propia madre moribunda. El último hilo de esperanza que tenía de que aquello era un error, un momento de desesperación, se rompió definitivamente. El viernes vino el intento de chantaje emocional. Una carta, entregada por un abogado, no firmada por Rodrigo, pero claramente escrita por él. Señor Antonio Carlos, su hijo se encuentra en estado de profunda depresión debido a la injustificada persecución judicial promovida por usted. Está haciendo tratamiento psiquiátrico y considerando medidas extremas contra su propia vida. Como padre, usted debería reevaluar sus actitudes antes de que sea demasiado tarde. Medidas extremas contra su propia vida. Amenaza de suicidio como última carta de manipulación. Le mostré la carta al licenciado Paulo. Señor Antonio Carlos, esto es chantaje emocional puro, y si realmente está considerando hacerse daño, necesita ayuda psiquiátrica, no dinero. Respondí a través de mi abogado. Si mi hijo tiene tendencias suicidas debido al proceso judicial, que busque ayuda médica inmediatamente. La justicia seguirá su curso independientemente del estado emocional del acusado. El sábado, descubrí algo que me hizo entender la dimensión real del problema. Recibí una llamada del señor Joaquín, mi vecino de 74 años. Antonio Carlos, ¿puedo platicarte algo? Claro, don Joaquín. Tu hijo vino ayer acá, dijo que estabas con Alzheimer y que la familia estaba tratando de cuidar tus finanzas. Preguntó si había notado alguna confusión mental en ti. Rodrigo estaba haciendo campaña en el barrio para comprobar mi supuesta incapacidad mental. ¿Y qué le respondiste? Le dije que eres el hombre más lúcido que conozco y que si quiere tocar tu dinero, mejor que se busque trabajo. El domingo sonó el teléfono a las 6 de la mañana. Era él claramente alcoholizado. Papá, usted destruyó mi vida. Rodrigo, tú destruiste tu propia vida tratando de robarme. Papá, estoy perdiendo todo. La empresa, el departamento, el matrimonio. Fernanda me está amenazando con dejarme. Rodrigo, ya habías perdido todo cuando viniste a pedir prestado la primera vez. Solo estabas usando mi dinero para fingir que todavía tenías algo. Papá, ayúdeme una vez más. Prometo que cambio. Una vez más. Incluso después de tratar de robarme, todavía tenía el descaro de pedir más dinero. Rodrigo, no hay una vez más. Quemaste todos los puentes. Papá, me va a obligar a contarle a todo mundo qué tipo de padre fue usted. Nueva amenaza. Ahora amenazaba con destruir mi reputación. Cuéntales, Rodrigo, cuéntales qué tipo de padre fui, que trabajé 43 años para darte educación, que pagué tu universidad,
que te ayudé cuando necesitaste. Cuenta también que trataste de robarme y... ¿Qué estás siendo demandado por eso? Colgué el teléfono. El lunes siguiente, Fernanda apareció en la puerta de casa, sola, llorando, con cara de quien no dormía hace días. «Señor Antonio Carlos, por favor, necesito hablar con usted». Esta vez abrí la puerta, pero no salí del marco. «¿Qué quieres, Fernanda?» «Señor Antonio Carlos, Rodrigo está internado». Mi corazón se aceleró. «¿Internado dónde? ¿Por qué?» Trató de hacerse daño. Está en una clínica psiquiátrica. Por un momento, sentí el dolor de padre sobreponiéndose a la rabia de víctima. ¿Está bien? Físicamente sí, pero mentalmente los doctores dijeron que tuvo una crisis de ansiedad severa. Fernanda, si está enfermo, necesita tratamiento médico, no necesita dinero. Señor Antonio Carlos, los doctores dijeron que la única forma de que se recupere es si usted retira la demanda. El estrés judicial lo está destruyendo. El estrés judicial lo estaba destruyendo, como si ser demandado por intento de robo fuera una injusticia que estaba sufriendo, no una consecuencia de sus propias acciones. Fernanda, tu marido trató de dejarme sin nada a los 67 años de edad, y ustedes creen que debería retirar la demanda porque no está aguantando las consecuencias. Señor Antonio Carlos es su hijo. Fernanda, hijo, no roba a su padre. Cerré la puerta. Por la noche, llamé al hospital y pregunté sobre su estado. La enfermera me informó que había ingresado con cuadro de ansiedad y depresión, pero estaba estable y... recibiendo visitas. No era intento de suicidio, era teatro. El martes, el licenciado Paulo me trajo la mejor noticia en semanas. Señor Antonio Carlos, conseguimos bloquear todas las cuentas de su hijo y de su esposa. El juez determinó embargo de bienes hasta la solución del proceso. No pueden mover nada sin autorización judicial. ¿Y qué significa eso? Significa que la vida de lujo a sus costas se acabó. Ahora van a tener que vivir con lo que realmente ganan. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros un día se ve sin piso que pisar, pero a veces es necesario quitarle el piso de debajo de los pies a quien te está pisando para poder levantarte. Las consecuencias habían llegado. Finalmente, algunos puentes después de quemados no necesitan ser reconstruidos, aunque hayas ayudado a construirlos. A veces la libertad está del otro lado del río, no en el regreso a donde estabas. Los primeros días después de que empezó el proceso fueron extraños. 50 años siendo padre, 2 años siendo víctima, y de repente yo era apenas Antonio Carlos Silva, hombre de 67 años, dueño de su propia vida. Despertaba por la mañana sin la ansiedad que se había vuelto rutina, sin esperar llamada pidiendo dinero, sin tener que inventar excusas para no prestar más, sin tener que fingir que creía en promesas que sabía que no se cumplirían. Era como si hubieran quitado un peso que cargaba desde hacía tanto tiempo que había olvidado cómo era caminar sin él. El primer sábado hice algo que no hacía en años. Dormí hasta las 9 de la mañana. No porque estuviera cansado, porque podía, porque nadie iba a llamar a las 7 pidiendo favores, porque mi casa era mía, mi vida era mía, mis decisiones eran mías. Me levanté, hice café como María Elena lo hacía, fuerte, con azúcar, y me senté en el patio viendo las plantas que ella tanto amaba. Por 2 años había regado esas plantas pensando en la tristeza de que ya no estuviera ahí. Ese sábado regué pensando en la alegría de estar vivo, lúcido, libre. El lunes tomé la primera decisión de mi nueva vida, renovación de la casa. No porque estuviera mal, sino porque quería, porque podía, porque era mi casa y la iba a dejar como me hiciera feliz, no como impresionara a hijos que no venían a visitarme. Contraté un arquitecto, Marcelo, de 45 años, que me miró con respeto cuando le platiqué los planes. No con lástima, no como si fuera un viejito queriendo gastar dinero al aire. Con respeto de profesional para cliente. Señor Antonio. Carlos, ¿qué tiene en mente?
Quiero transformar uno de los cuartos en una oficina. Quiero un taller pequeño en el patio y quiero una sala más acogedora. ¿Para cuántas personas? Para mí. Su pregunta me hizo darme cuenta de algo. Estaba planeando una casa para ser feliz solo, no para recibir visitas que podían nunca llegar. Señor, ¿puedo hacer una sugerencia? ¿Qué tal un espacio para hobbies? ¿Tiene alguna actividad que siempre quiso desarrollar? Hobbies, palabra que no usaba desde hacía décadas. Durante 40 años mi hobby era trabajar. Después de jubilarme, mi hobby se había vuelto ser padre preocupado. Siempre me gustó la carpintería, dije. Mi papá era carpintero. Le enseñé algunas cosas a mi hijo cuando era pequeño, pero nunca se interesó. Entonces vamos a hacer un taller de carpintería. El martes empecé un curso de carpintería. Curso de carpintería a los 67 años. En la primera clase me preguntaron por qué estaba ahí. Porque siempre quise aprender bien y nunca tuve tiempo. El grupo era mixto, hombres y mujeres de varias edades. El más joven tenía 19 años, estaba estudiando diseño. La mayor tenía 72, era jubilada y quería hacer muebles para los nietos. Doña Irma, le pregunté en el descanso, ¿a sus nietos les gustan los muebles artesanales? Ni sé, respondió riéndose. Pero a mí me gustan, y si no les gustan, los vendo en internet. Doña Irma, viuda hace 5 años, 3 hijos que vivían lejos, 5 nietos que visitaban poco, pero feliz, realizada, haciendo lo que le gustaba sin pedir permiso a nadie. El miércoles entré en un grupo de WhatsApp del curso de carpintería, 8 personas compartiendo proyectos, resolviendo dudas, quedando para comprar madera en grupo. Era un círculo social que no tenía desde hacía años, personas que me conocían como Antonio Carlos, el alumno de carpintería, no como el papá de Rodrigo, no como el esposo de María Elena, no como la víctima de intento de robo. El jueves sonó el teléfono. Era Rodrigo. Papá, salí de la clínica, estoy bien. Qué bueno, Rodrigo. Papá, hice mucha terapia. Entendí que me equivoqué con usted. Terapia de 4 días. Entendimiento de 2 décadas de problemas en 96 horas. Papá, quiero pedir perdón. Rodrigo, perdón ya lo tienes. Desde el primer día. Perdón no cancela demanda. Papá, ¿puedo ir allá a la casa para que platiquemos? No, Rodrigo. Si quieres platicar va a ser en el despacho del abogado con testigos. Papá, ¿ya no confía en mí? Rodrigo, falsificaste mi firma para robar mi casa. ¿Qué tipo de confianza esperabas mantener? Silencio del otro lado. Papá, ¿qué necesito hacer para que me perdone de verdad? Rodrigo, devolver los 3.2 millones de pesos sería un buen comienzo. Papá, no tengo ese dinero. Entonces búscalo. ¿Cómo, papá? Estoy desempleado, sin empresa, con deudas. Rodrigo, ese no es mi problema. Era mi dinero. Tú te las arreglas para devolverlo. Colgué el teléfono y me sentí extraño, no culpable. Extraño de una forma buena, como si hubiera descubierto que tenía una fuerza que no sabía que existía. El viernes pasó algo que no esperaba. Joel, compañero del curso de carpintería, me invitó a tomar una cerveza después de la clase. Antonio Carlos, ¿quiere ir a una cantinita que está cerca? Van algunos compañeros también. Cantina. No iba a una cantina desde hacía años. Desde que María Elena se enfermó, mi vida social se había reducido a hospital, farmacia y súper. Fuimos 5 del curso. Joel, de 58 años, jubilado del metro. Carlos, de 62, exbancario. Vera, de 55, profesora jubilada. Luis, de 45, funcionario público. Y yo. Pedimos cerveza y botana. Empezamos platicando de madera, de proyectos, de herramientas. Después la conversación derivó hacia vida, familia, planes. Joel contó que después de jubilarse, su esposa quería que se quedara en casa descansando. Pero no quiero descansar, dijo. Quiero vivir. Carlos platicó de los hijos que solo llamaban cuando necesitaban dinero. Crié 2.
Ingenieros, dijo. Pensé que iban a ser mi orgullo. Se volvieron mi pérdida. Vera contó que se había divorciado a los 53 años porque el marido creía que mujer de 50 no podía tener sueños propios. Mejor decisión de mi vida, dijo. Ahora hago lo que quiero, cuando quiero. Escuché todo sin hablar mucho, pero me di cuenta de algo. No era el único hombre de mi generación lidiando con hijos problemáticos. No era el único que había descubierto demasiado tarde que familia no siempre es sinónimo de apoyo. ¿Y tú, Antonio Carlos?, preguntó Luis. ¿Cómo está llevando la jubilación? Estoy aprendiendo a ser feliz solo, respondí. Y era verdad. El sábado hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Fui al cine. Solo. Película de acción americana, palomitas grandes, refresco, como si tuviera 20 años otra vez. A la salida me encontré al licenciado Paulo, mi abogado, con su familia. Señor Antonio Carlos, ¿cómo está? Bien, licenciado. Muy bien. Me miró y sonrió. Usted está con una cara diferente. ¿Diferente cómo? Más ligero. Más ligero, eso era. A los 67 años me sentía más ligero que a los 65. El domingo fui al Panteón a visitar a María Elena. Esta vez no fui a llorar, fui a contar novedades. Elena, empecé un curso de carpintería. ¿Te acuerdas que siempre dijiste que tenía mano para esas cosas? Voy a hacer una mesa nueva para el comedor y tal vez unos banquitos para el patio. Platiqué sobre la renovación de la casa, sobre los amigos nuevos, sobre los planes para los próximos meses. Elena, descubrí algo. Se puede ser feliz después de los 60. Se puede empezar de nuevo las veces que sea necesario. Rodrigo, bueno, Rodrigo está demandado, pero yo estoy bien. Estoy descubriendo quién es Antonio Carlos cuando no tiene que ser papá todo el tiempo. Al mes siguiente terminé mi primer proyecto de carpintería, un librero. Sencillo, funcional, bonito. Lo hice con madera de demolición que Joel había conseguido en una remodelación. Cuando terminé, miré el librero y sentí un orgullo que no sentía desde hacía años. Orgullo de haber creado algo con mis propias manos, de haber aprendido una habilidad nueva, de haber invertido tiempo en mí mismo. Puse el librero en la sala y trasladé todos los libros que estaban guardados en cajas desde que murió María Elena. Libros de ingeniería, novelas que a ella le gustaban, biografías que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo. Escogí uno, Tarde para empezar, sobre un hombre que a los 70 años decidió aprender piano. Leí el libro completo en 3 días. Hablaba de mí sin hablar de mí. En abril pasó algo que cambió mi perspectiva completamente. Doña Irma, del curso de carpintería, tuvo un infarto durante la clase. Leve, gracias a Dios, pero fue a parar al hospital. Fuimos a visitarla al hospital. Los 5 compañeros del curso, unidos por la preocupación por una amiga. «Doña Irma», preguntó Vera, «¿avisó a sus hijos?» «Avisé. Dijeron que no pueden venir ahora. Trabajo, ¿no? Pero ustedes están aquí. Es lo que importa». Ahí, en ese cuarto de hospital, entendí algo fundamental. Familia no es solo sangre. Familia es quien se preocupa. Familia es quien aparece. Esas 5 personas, que conocía desde hacía 2 meses, estaban más presentes en la vida de doña Irma que los hijos que había criado. En mayo, el licenciado Paulo me dio la noticia. «Señor Antonio Carlos, su hijo quiere hacer un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?» «Se declara culpable, devuelve 1 millón de pesos en parcialidades y no hay prisión». «¿Y los otros 2.2 millones?» «Alega que no tiene cómo devolverlos. 1 millón de 3.200.000, menos de 1/3 de lo que me había robado». «Licenciado, ¿qué opina usted?» «Señor Antonio Carlos, es mejor que nada. Y lo más importante es el reconocimiento oficial de que trató de robarlo. Acepto el acuerdo, no por el dinero, por la dignidad, por el registro oficial de que no estaba loco, confundido o inventando cosas, por el documento que probaba que un padre de 67 años había sido víctima de intento de robo por su propio hijo. En junio, recibí el primer cheque de 50.000 pesos.
Parcialidad número 1 de 20. Si pagaba todo bien, en 20 meses tendría de vuelta un tercio de lo que me robó. Con los 50,000 pesos, hice algo simbólico. Compré herramientas nuevas para el taller de carpintería. No porque necesitara, porque quería transformar el dinero robado en herramientas para construir cosas buenas. En julio pasó lo impensable. Rodrigo apareció en la puerta de casa. Solo cara limpia, humilde. «Papá, ¿puedo platicar 5 minutos con usted?» Esta vez salí. Nos quedamos platicando en el portón, yo del lado de adentro, él del lado de afuera. «Papá, quiero pedir perdón de verdad, sin segundas intenciones». «Rodrigo, tu perdón ya lo tienes». «Papá, quiero reconocer frente a usted. Me equivoqué feo. Me equivoqué como hombre, como hijo, como persona. Usted no se lo merecía». Era la primera vez que asumía la responsabilidad sin tratar de justificar, sin tratar de culparme, sin tratar de negociar. «Papá, no estoy pidiendo que vuelva a ser como antes. Sé que quebré esa confianza para siempre. Solo quiero que usted sepa que reconozco mi error». «Rodrigo, reconocer el error es el primer paso para volverse hombre». «Papá, ¿puedo preguntarle algo? ¿Usted está feliz?» La pregunta me tomó por sorpresa. «Estoy, Rodrigo. Por primera vez en años, estoy feliz». «Papá, quiero aprender a ser feliz, sin necesidad de robar a nadie. ¿Usted puede enseñarme?» «Rodrigo, eso... Solo tú puedes aprenderlo, pero puedo darte un consejo. Empieza trabajando honestamente». Sonrió, una sonrisa triste, pero honesta. «Papá, estoy buscando trabajo, de auxiliar de ingeniería, igual que empezó usted». «Rodrigo, no hay ningún problema en empezar desde abajo. El problema es robar para fingir que estás arriba». Platicamos por media hora, no como padre e hijo, como dos hombres tratando de entender dónde había salido todo mal. Cuando se fue, no sentí ganas de empezar una relación de nuevo. Sentí algo más importante. Sentí que había criado a un hombre. Tarde, pero lo había criado. A los 67 años, después de casi perder todo, había recuperado lo más importante: mi dignidad como hombre y mi identidad más allá de la paternidad. Y eso ya nadie me lo iba a quitar. Son 10 meses desde esa llamada del banco que cambió todo. 10 meses desde el día que descubrí que mi propio hijo estaba tratando de robarme. 10 meses en que aprendí que un hombre puede empezar de nuevo las veces que sea necesario, siempre que tenga valor para mirar la verdad a los ojos. Hoy despierto a las 6 de la mañana, no porque necesite, sino porque quiero. Hago mi café fuerte, leo el periódico, escucho música que me gusta. A las 8 voy al taller de carpintería que monté en el patio, el mismo que Rodrigo y Fernanda querían convertir en área gourmet. Estoy terminando una mesa de comedor de madera maciza. 6 lugares, tallados hechos a mano, acabado natural. No sé quién se va a sentar en esa mesa. Conmigo. Puede ser que sean los amigos del curso de carpintería. Puede ser que sea solo yo comiendo solo pero en paz. No importa. Importa que es una mesa hecha por mí, para mí, con mi tiempo, con mis manos. Rodrigo ha pagado las parcialidades puntualmente. 50,000 pesos por mes, religiosamente. Ya recibí 500,000 de los 1,000,000 que se comprometió a devolver. No es ni un sexto de lo que me robó, pero es algo. Más importante que el dinero es el simbolismo. Todos los meses recuerda que fue un ladrón. Todos los meses tiene que sacar dinero de su bolsillo para devolverme. Todos los meses paga por el error que cometió. La última vez que platicamos, me contó que consiguió trabajo en una constructora pequeña, auxiliar de ingeniería, igual que empecé yo. Sueldo de 15,000 pesos, menos de la mitad de lo que ganaba cuando tenía la empresa a mis costas. Pero es dinero honesto. «Papá», me dijo, «es humillante empezar de nuevo a los 38 años». «Rodrigo», le respondí, «humillante es robar a tu propio padre. Trabajar honestamente es dignidad.
Fernanda pidió el divorcio 3 meses después de que perdieron el departamento. Se casó interesada en el nivel de vida que el dinero del suegro proporcionaba. Cuando descubrió que el suegro no era pendejo, se fue a buscar otro proveedor. Hoy vive en un departamento pequeño en Nesa, va al trabajo en pecero, come en fondas. La vida que yo viví durante 40 años para darle a él una vida mejor. La diferencia es que yo vivía así por elección, para construir un futuro. Él vive así por consecuencia, pagando por el pasado. Hablamos cada 15 días más o menos. Conversaciones cortas, cordiales, distantes. Siempre pregunta por mi salud. Yo siempre pregunto por su trabajo. No volvimos a ser padre e hijo como antes. Nos convertimos en 2 personas que comparten un apellido y una historia dolorosa, tratando de encontrar una forma respetuosa de convivir. Puede ser que un día volvamos a tener una relación cercana, puede ser que no. Ya no es mi prioridad. Mi prioridad es ser un hombre digno, independientemente de que él sea un hijo digno o no. La casa quedó hermosa después de la remodelación. La oficina que monté en el antiguo cuarto de visitas se volvió mi refugio. Tengo un sillón de piel, una mesa de madera que hice yo mismo. Un librero lleno de libros que estoy leyendo por primera vez a los 67 años. Es ahí donde escribo en mi diario. Sí, descubrí que me gusta escribir. Y donde me quedo cuando quiero silencio para pensar. El patio se volvió mi orgullo. Además del taller de carpintería, creé un pequeño jardín con las plantas que María Elena amaba. No por tristeza, sino por gratitud. Gratitud por los 35 años que tuvimos juntos. Gratitud por haber aprendido con ella que amor verdadero no es posesión, es libertad. Descubrí que puedo extrañarla sin deprimirme. Puedo honrar su memoria sin dejar de vivir. Puedo ser feliz solo sin faltarle al respeto a lo que construimos juntos. Los amigos del curso de carpintería se volvieron parte importante de mi vida. Doña Irma se recuperó completamente del infarto y regresó a las clases. Joel está construyendo un baúl para guardar las herramientas. Carlos empezó un curso de guitarra. Vera abrió una pequeña tienda en línea vendiendo objetos de decoración que hace. Todos nosotros, de alguna forma, estamos empezando de nuevo. Todos descubrimos que la edad no es limitación, es experiencia acumulada para hacer mejores elecciones. La semana pasada pasó algo que me hizo reflexionar mucho. Me encontré con un ex compañero de trabajo en el súper, Wilson, que se jubiló en la misma época que yo. Se quejó 40 minutos de su vida. Hijo que solo aparece para pedir dinero, nuera que solo le habla cuando necesita niñera, nietos que ni saludan bien. Antonio Carlos, me dijo, la familia se nos volvió una carga, ¿no? Wilson, le respondí, familia problemática solo es carga si la dejas. Desde el momento que estableces límites, familia problemática se vuelve apenas pariente lejano. Me miró como si hubiera hablado en chino. ¿Cómo? Wilson, nadie está obligado a aceptar faltas de respeto solo porque vino de la misma sangre. Nadie está obligado a financiar ingratitud en nombre del amor. Si tu hijo solo te busca para pedir dinero, deja de dar dinero. A ver si aprende a buscarte por otros motivos. Pero Antonio Carlos es mi hijo. Wilson, hijo que solo se acuerda de que existes cuando necesita dinero, no está siendo tu hijo. Está siendo tu cliente. Salí del súper pensando en cuántos hombres de nuestra generación están en la situación de Wilson, aceptando migajas de afecto de hijos adultos, financiando su propia falta de respeto, creyendo que eso es amor paternal. No es amor, es miedo, miedo de quedarse solo, miedo de aceptar que el hijo que criamos no se volvió el adulto que esperábamos, miedo de establecer límites y descubrir que, sin nuestra utilidad financiera, no somos importantes para ellos. Yo tuve suerte de descubrir esto a los 67 años. Todavía tuve tiempo de reconstruir mi dignidad, mi vida, mi identidad. ¿Cuántos hombres descubren esto a los 80, cuando ya no tienen fuerza para reaccionar? La lección más importante que aprendí en estos 10 meses es que un hombre no envejece cuando cumple años.
Un hombre envejece cuando acepta ser tratado como desechable, cuando deja de luchar por su propio respeto, cuando se conforma con ser útil en vez de ser amado. Tengo 67 años. Puedo vivir 10, 15, 20 años más. Voy a vivir. Esos años siendo respetado o no voy a vivir. Así de simple. El dinero que Rodrigo me robó dolió. Duele hasta hoy. 2.200.000 pesos que no voy a recuperar nunca. Pero descubrí algo. Dinero se puede perder y ganar de nuevo. Dignidad, una vez perdida, a veces no regresa nunca. Hoy, cuando me veo en el espejo, veo a un hombre que recuperó su dignidad. Veo a un padre que aprendió a amar al hijo sin aceptar ser abusado por él. Veo a un jubilado que descubrió que jubilación no es fin de vida, es comienzo de libertad. Si mi historia como padre tocó tu corazón, quiero saber desde dónde estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces algún padre que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video, porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato te hizo reflexionar, deja un comentario contando desde dónde estás viendo. Escribe también qué sentiste escuchando esta historia. Cuéntame, ¿ya necesitaste imponer límites con tus hijos? Y si esta historia te hizo pensar, deja tu like y suscríbete al canal para seguir viendo historias reales de hombres que eligieron su dignidad. Porque aquí no contamos historia de víctimas, contamos historias de renacimiento. Un abrazo desde Nezahualcóyotl. Y recuerda, construiste mucho más que una familia. Construiste a un hombre que merece respeto. ¿Cuántas veces nosotros, los hombres, nos tragamos faltas de respeto en nombre de la paz? ¿Cuántos padres están financiando su propia humillación? Aprendí a los 67 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser padre no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante. La llamada del banco que casi me destruye terminó liberándome. A veces la mayor traición es también la mayor liberación. A veces perder a un hijo. Ingrato es ganarse de vuelta a uno mismo, y yo me gané de vuelta, completo, digno, respetado, a los 67 años finalmente libre.